Todavía llevaba puesto el casco cuando mi padre me dijo que mi columna no valía 500,000 pesos. El médico acababa de pronunciar la palabra silla de ruedas, no como amenaza, sino como realidad si la cirugía no ocurría pronto. Tenía el celular pegado a la oreja, el uniforme de entrenamiento rasgado y manchado de sangre, la espalda ardiendo tanto que hasta respirar dolía. Del otro lado de la línea, mi madre suspiró. Mi hermano se rió y mi padre dijo con calma, casi con cariño: «Mija, acabamos de comprar el departamento en la playa. Este no es buen momento. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se volvió silencio. Estaba en mi moto camino al gimnasio cuando pasó, en la avenida Insurgentes, a las 6 de la mañana. Tenía entrenamiento de sparring programado para las 7, nada fuera de lo común. Recuerdo primero el chirrido de las llantas, luego el impacto lateral que me lanzó de la moto como una muñeca de trapo, luego el asfalto. El sonido fue lo peor, un chasquido agudo y húmedo en mi espalda que no tenía lugar en un cuerpo humano. Después vino el calor, intenso y líquido. Luego la parálisis absoluta de mis piernas. El dolor en el boxeo no es novedad. Aprendes temprano a separar la molestia del peligro. Golpes en las costillas, cortes en las cejas, dedos dislocados. Esto era diferente. Era el tipo de dolor que te roba el aliento y lo reemplaza con ruido blanco, con terror puro. Intenté mover las piernas. No respondieron. Nada. Como si ya no fueran mías. Un hombre se arrodilló a mi lado, alguien que había presenciado el accidente. «No te muevas», dijo. «Ya viene la ambulancia». En urgencias del hospital de traumatología, las luces fluorescentes zumbaban mientras yo estaba acostada en una camilla. Mi ropa de entrenamiento cortada, mi espalda expuesta. La hinchazón avanzaba por minutos, la piel tensa y brillante, tomando colores para los que no tenía palabras. Morado, amarillo, negro profundo. El neurocirujano no endulzó nada. «Tienes fractura en las vértebras lumbares con compresión de la médula espinal», dijo, señalando la pantalla donde mi resonancia brillaba como una sentencia. «Necesitas cirugía de emergencia». «¿Qué tan urgente?», pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Hizo una pausa. Esa pausa me lo dijo todo. «Hoy, mañana como máximo», dijo. «Si esperamos más, la parálisis será permanente, de cintura para abajo». Asentí como si acabara de decirme el clima. Pero por dentro, algo se estaba quebrando. El problema no era la cirugía. El problema era el costo. Yo era una boxeadora semiprofesional. Ganaba apenas lo suficiente para pagar mi renta y mi entrenamiento. Mi seguro médico básico no cubría cirugías de esta magnitud. El hospital público tenía lista de espera de semanas. Semanas que literalmente no tenía. El doctor bajó la voz. «Si tienes forma de pagar esto de manera privada», dijo cuidadosamente, «hazlo ahora. No tienes tiempo». «¿Cuánto?», pregunté. Escribió el número en un papel y lo deslizó hacia mí. 500,000 pesos. Ese era solo el costo de la cirugía de emergencia, sin contar rehabilitación, medicamentos, terapia física. El enganche para poder volver a caminar, para poder volver a pelear algún día. Esa tarde, acostada en la cama del hospital con morfina goteando en mis venas, miré mi celular durante mucho tiempo antes de llamar a casa. Mis piernas seguían sin responder. El pánico era una cosa viva en mi pecho. Mi padre contestó al tercer timbrazo. «¿Qué onda, mija?», dijo alegre, distraído. De fondo escuchaba olas rompiendo. Estaba en la playa, en su nuevo departamento. «Papá», dije, mi voz quebrada. «Tuve un accidente, en la moto, es grave». El tono cambió. «¿Qué pasó?». Expliqué todo. La fractura, la compresión medular, la cirugía urgente, el costo. Mantuve los hechos claros. Le dije que lo pagaría de vuelta. Le dije que solo necesitaba ayuda ahora, en este momento. Que literalmente no podía mover las piernas. Hubo silencio.
Luego ese sonido familiar, la exhalación que siempre hacía antes de decir que no. «Mija, acabamos de firmar el departamento en Cancún», dijo. «Sabes que invertimos todo ahí. El timing es terrible». Cerré los ojos sintiendo las lágrimas quemando. «Papá, es mi columna. Si no me operan ahora, voy a quedar en silla de ruedas para siempre». «Bueno», respondió con ese tono que conocía tan bien, «eres joven. Te adaptarás». Además, ya te había dicho que ese deporte era peligroso. Y andar en moto era cuestión de tiempo. Mi madre tomó la extensión. Siempre lo hacía cuando las cosas se ponían incómodas. «Mi amor», dijo suavemente, pero con ese filo escondido. «Tal vez esto es una señal. Tú elegiste el boxeo, elegiste la moto, elegiste los riesgos». Hubo una pausa, y luego agregó las palabras que me congelarían por dentro. «Una discapacidad te enseñará responsabilidad. Te hará madurar». Luego la voz de mi hermano Ricardo cortó, brillante y burlona. «Relájate, hermana», dijo. «Siempre sales adelante. Eres la ruda, ¿no? La boxeadora. Seguro consigues el dinero por ahí». Se rió. Literalmente se rió, mientras yo estaba paralizada en una cama de hospital. Miré hacia el techo, sintiendo algo dentro de mí romperse y reconfigurarse al mismo tiempo. Pensé en las palabras del médico. Permanente. Silla de ruedas. Nunca más caminar. Nunca más pelear. «Entiendo», dije. Y lo hice, completamente. No lloré, no supliqué. Colgué el teléfono y me quedé ahí en el silencio estéril del hospital, sintiendo algo dentro de mí asentarse en su lugar. Frío, claro, definitivo. 2 días después, seguía en el hospital. El cirujano había conseguido retrasar la operación 48 horas más, pero no más. «Después de eso», me dijo con gravedad, «el daño será irreversible». Repasé los números en mi cabeza una y otra vez. Tarjetas de crédito ya al límite. Préstamos de día de pago con intereses criminales. Pedirle prestado a mi entrenador, quien apenas ganaba para él mismo. No había salida. Entonces tocaron a la puerta. Mateo entró, mi hermano menor. Chamarra manchada de grasa, manos ásperas, ojeras profundas. Trabajaba 60 horas a la semana en un taller mecánico en Iztapalapa. Salario mínimo. Manos permanentemente cicatrizadas. Se acercó a mi cama y me miró a los ojos. No dijo nada por un momento. Solo miró mis piernas inmóviles bajo la sábana del hospital. Luego, sin una palabra, sacó de su bolsillo un fajo grueso de billetes. 10, 20, 50, arrugados, gastados, manchados de grasa. 8,000 pesos, dijo con voz ronca. Vendí mis herramientas, todas, las que me tomó 3 años juntar. Lo miré, incapaz de hablar. «Las necesitas», murmuré finalmente. «Necesito que camines», respondió. Su voz se quebró. «Necesito que vuelvas a pelear. Yo me las arreglo». Mis padres tenían activos, ahorros, inversiones, un departamento de lujo en la playa que acababan de comprar y que aún estaban amueblando con muebles caros. Mi hermano Ricardo vivía en Santa Fe, en un penthouse, manejando un BMW. Mateo no tenía nada, y me dio todo. Tomé el dinero. No porque fuera suficiente, no lo era ni remotamente. Lo tomé porque necesitaba grabar este momento en mi memoria. Necesitaba recordar quién apareció cuando yo estaba sangrando y paralizada. Mientras se iba, apretó mi mano. «Vas a estar bien», dijo. «Siempre lo estás, y vas a volver al ring más fuerte». No sabía lo que venía después, pero yo sí. No dormí esa noche. No por el dolor físico, aunque mi espalda palpitaba en olas constantes, sino porque mi mente no dejaba de reproducir viejas escenas, momentos que me había dicho a mí misma que no importaban, patrones que había ignorado porque era más fácil entrenar hasta el agotamiento que enfrentar la verdad. Cuando creces en una familia como la mía, aprendes temprano a etiquetarte. Ricardo era la inversión. Mis padres lo decían abiertamente. Él tenía futuro. Él necesitaba apoyo. Cada fracaso suyo
Era una lección en el camino al éxito. Yo era la fuerte, la que no pedía, la que se las arreglaba sola. Cuando Ricardo abandonó su tercer negocio, una agencia de marketing digital que quemó 300,000 pesos en 6 meses, mi padre escribió otro cheque sin pestañear. Hay que invertir en los que tienen visión, dijo. Cuando abrió su cuarto intento, una consultoría de negocios sin clientes reales, mis padres vendieron un terreno que tenían guardado para pagar el capital inicial. Es su momento, decía mi madre con orgullo. Recuerdo estar sentada en la cocina una mañana, con el cuerpo adolorido después de entrenar 6 horas, comiendo avena simple porque era lo único que podía pagar. Ricardo llegó en su coche nuevo, regalo de papá, quejándose de que el modelo no era el color que quería. No dije nada, solo observé. Cuando tenía 23 años, necesitaba equipo nuevo para pelear en un torneo importante. Guantes reglamentarios, vendas de calidad, protectores. 15,000 pesos en total. Le pedí a mis padres un préstamo. No un regalo. Un préstamo. Aceptaron, pero mi padre imprimió un contrato, con interés del 6%. Mi madre insistió en que lo firmáramos frente a un testigo. Es importante que aprendas responsabilidad financiera, dijo. Durante 4 meses comí una vez al día. Caminaba 2 horas para no gastar en transporte. Entrenaba con el estómago vacío hasta que mi entrenador me obligaba a comer algo. Les pagué 3 semanas antes de lo acordado. Honestamente pensé, que eso ganaría su respeto, que verían que era disciplinada, comprometida, responsable. No lo hicieron. Solo estableció el estándar de cuánto podía soportar sin quejarme. Ahora, acostada en esta cama de hospital con las piernas muertas bajo la sábana, ese patrón finalmente tenía sentido perfecto. Esto nunca fue sobre dinero. Fue sobre valor. Sobre quién merecía ser salvado y quién no. Tenían dinero. Acababan de gastarlo en un departamento de playa. Simplemente no lo tenían para mí. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. La mañana siguiente, el cirujano entró temprano. Tenemos que decidir hoy, dijo sin rodeos. ¿Tienes el dinero? Miré los 8,000 pesos que Mateo me había dado. Miré mi celular. Miré el techo. Estoy trabajando en ello, mentí. Él asintió, pero vi la duda en sus ojos. Había visto este escenario cientos de veces. Pacientes sin recursos, cuerpos quebrados, familias que desaparecían. Cuando salió, tomé mi teléfono y busqué lo que había estado evitando. Prestamistas privados, los lugares con sonrisas demasiado amplias y contratos en letra pequeña, los que cobran intereses que te persiguen por años. La oficina olía a desesperación y café barato. El hombre al otro lado del escritorio hablaba en tono ensayado mientras su computadora calculaba cuántos años de mi vida estaba hipotecando por poder caminar de nuevo. La tasa de interés era brutal. El calendario de pagos, imposible. ¿Entiende los términos?, preguntó. Miré el contrato. Miré mis piernas inmóviles. Sí, dije. Firmé. La cirugía estaba programada para el día siguiente. Me pasé la noche entera despierta, mirando el techo, contando las grietas en el yeso como si pudieran decirme algo sobre mi futuro. La mañana de la operación me llevaron en camilla al quirófano. Las luces eran cegadoras, frías, clínicas. Una enfermera me puso el suero. El anestesiólogo me pidió que contara hacia atrás desde 10. Mientras el mundo se desvanecía, pensé en la voz de mi padre. Acabamos de comprar el departamento en la playa. Cuando desperté, mi espalda estaba envuelta en vendajes y metal. El dolor era agudo pero diferente, limpio, como si algo roto finalmente se hubiera unido. El cirujano vino más tarde. Lo logramos, dijo. La descompresión fue exitosa. Si sigues la rehabilitación al pie de la letra, volverás a caminar. Tal vez incluso a boxear, eventualmente. El alivio me atravesó como electricidad. Pero la recuperación no vino con misericordia financiera.
El primer pago del préstamo vencía en 2 semanas. Revisé mi cuenta, 1,200 pesos. Mi próxima pelea, si alguna vez volvía a pelear, estaba a meses de distancia. Empecé a hacer cálculos que no cuadraban. Consideré vender todo lo que tenía. Mi moto destrozada ya no valía nada, mi equipo de boxeo, mi ropa. Consideré cosas de las que no estoy orgullosa, y entonces recordé algo absurdo. El boleto de lotería en el bolsillo de mi chamarra de mezclilla. Lo había comprado días antes del accidente en una tienda, una compra refleja, un billete de 20 pesos que casi ni recordaba. Lo saqué con manos temblorosas. Abrí la aplicación en mi celular. Leí los números una vez, luego otra vez. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí, en esa cama de hospital, escuchando el pitido del monitor, sintiendo mi corazón acelerarse. No era el premio mayor, no eran decenas de millones, pero eran 2,800,000 pesos, suficiente para respirar, suficiente para pagar la cirugía, suficiente para dejar de estar desesperada, suficiente para empezar a pensar con claridad. No le dije a nadie excepto a Mateo, y luego llamé a un abogado. No del tipo con anuncio en el metro, del tipo que trabaja en un edificio de vidrio en Reforma y cobra 3,000 pesos la hora porque su tiempo vale oro. Cuando llegué a su oficina en silla de ruedas temporal, parecía alguien que se había perdido en el camino. Él no comentó nada, solo escuchó. «Quiero 2 cosas», dije cuando terminé mi historia. «Quiero proteger mis activos, y quiero entender las finanzas de mis padres mejor que ellos mismos». Me estudió por un largo momento. «Esa segunda parte», dijo lentamente, «cambia todo». «Lo sé», respondí. «Por eso estoy aquí». Mientras salía en mi silla de ruedas, mi teléfono vibró. «Mateo, ¿cómo vas?» «Mejor», escribí. «Gracias por todo». Él no tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. Pero yo sí. El papeleo tomó más tiempo que el dolor físico. Eso me sorprendió. Había esperado que la rehabilitación fuera la parte difícil, y lo fue. Cada sesión de terapia era agonía pura. Pero mientras volvía a aprender a mover los dedos de los pies, luego los tobillos, luego a sostenerme de pie, había otro proceso paralelo. Más frío, más calculado. Los pagos del préstamo llegaron exactamente cuando lo prometieron, sin piedad, sin comprensión, solo retiros automáticos que drenaban mi cuenta antes de que pudiera respirar. Usé el dinero de la lotería estratégicamente, pagué la deuda inmediata, contraté al abogado y empecé a investigar. La fisioterapia se convirtió en mi rutina sagrada. El gimnasio de rehabilitación olía a goma y desinfectante. Mi terapeuta, un hombre mayor con manos firmes y voz tranquila, nunca me apuró. «Tu cuerpo no es tu enemigo», me dijo una tarde mientras yo luchaba por mantener el equilibrio en una pierna. «Está tratando de salvarte». Quería creerle. Entre sesiones me reunía con mi abogado. Su oficina daba a toda la ciudad. Piso 25, ventanas enormes, aire acondicionado perfecto. Él nunca levantaba la voz. Solo hacía preguntas precisas y esperaba respuestas precisas. 3 días después de contratarlo, deslizó una carpeta gruesa por su escritorio de vidrio. «Esto», dijo, «es la historia que tus padres se cuentan a sí mismos». Abrí la carpeta. El mito se desmoronó en segundos. El departamento en Cancún, no pagado, ni cerca, habían dado un enganche del 30% sacado de una línea de crédito con interés del 18% anual. El resto financiado a 20 años, con cuotas que apenas podían cubrir. La casa en las lomas donde vivían, hipotecada 3 veces, refinanciada para pagar las deudas de los negocios fallidos de Ricardo. 4 meses atrasados en pagos. Avisos de embargo guardados en un cajón sin abrir. El penthouse de Ricardo en Santa Fe. Rentado, no comprado. Y con 3 meses de renta sin pagar. El BMW. Leasing con pagos atrasados. Los negocios de Ricardo. Una fachada. Sin clientes reales. Sin ingresos. Solo gastos cubiertos con dinero de mis padres, que a su vez los sacaban de préstamos. La consultoría exitosa era un escritorio rentado y un sitio web que nadie visitaba.
No son ricos, dijo mi abogado con voz neutra. Son una ilusión al borde del colapso. Miré los números hasta que se volvieron borrosos. Habían rechazado 500,000 pesos para salvarme de la parálisis, mientras quemaban millones en mantener una mentira. ¿Podemos protegerte legalmente?, preguntó. Blindar tus activos para que cuando esto explote, no te salpique. Cerré la carpeta. No, dije. No quiero protegerme. Levantó una ceja. Quiero poseerlo todo. Ese fue el momento en que el plan se volvió real. Nos movimos rápido. Formamos una empresa. Un nombre genérico, sin conexión familiar. Limpio, profesional, invisible. A través de esa empresa, nos acercamos a los bancos que tenían las deudas de mis padres. Los bancos odian los préstamos incobrables, aman los libros limpios y negocian más rápido de lo que la gente cree. Compré su deuda, toda, por centavos sobre el peso, no por venganza, por claridad. En 72 horas pasé de ser la hija que dejaron paralizada en un hospital a ser la entidad que poseía su casa, su departamento de playa, sus préstamos, su frágil castillo de naipes. Ellos no lo sabían. Y esa era la parte más difícil, sentarme con ese conocimiento, saber que si entraba a su sala y decía la verdad, nunca firmarían lo que estaban a punto de firmar. Así que no fui como su hija, fui como una oportunidad. Un intermediario profesional los contactó. Pulido, acento europeo que mis padres siempre respetaban más que el mexicano. Se programó una reunión en un club privado del centro, el tipo de lugar donde mi padre se sentía importante. Yo no estuve ahí, no necesitaba estarlo. Escuché la grabación después, cómo el representante de mi empresa les explicó que nos especializábamos en reestructuración de deuda, cómo habíamos identificado su situación como salvable, cómo teníamos una solución, un esquema de venta y arrendamiento. Nosotros compraríamos sus propiedades, ellos las rentarían de vuelta a una fracción del costo. Sin embargo, las escrituras quedaban a nuestro nombre. Alivio inmediato. Sin embargo, nada de exposición pública. Podían mantener su estilo de vida. Incluso recibirían una línea de crédito pequeña para estabilizar operaciones. Mi padre firmó. Lo escuché en su voz. Emocionado, aliviado. Mi madre hizo preguntas, pero solo sobre apariencias. ¿Los vecinos se enterarán? ¿Podemos seguir diciendo que es nuestra? Ricardo habló sobre aprovechar esta oportunidad para expandirse. El contrato era de 50 páginas, denso, lleno de lenguaje legal. Enterrada en la página 43 había una cláusula tan afilada que podría haber sido una navaja. Cualquier violación del contrato, pago tardío, uso indebido de la propiedad, incumplimiento de términos, resultaría en terminación inmediata, posesión inmediata, sin proceso judicial, sin periodo de gracia. No la leyeron. ¿Por qué lo harían? Gente como mis padres nunca cree que las reglas son para ellos. Cuando la pluma tocó el papel, sentí algo asentarse en mi pecho. No alegría, no triunfo, finalidad. Esa noche me levanté de la silla de ruedas por primera vez. Mis piernas temblaron, pero aguantaron. Di un paso, luego otro. Ya no estaba paralizada, y sonreí, no porque había ganado, sino porque finalmente podía sostenerme sola. No apresuré el siguiente movimiento. Esa era la disciplina que el boxeo me había enseñado. Estudia a tu oponente. Espera el momento exacto. Luego golpea donde más duele. Desde afuera, nada cambió. Mis padres les dijeron a sus amigos que habían reestructurado inteligentemente. Usaban palabras como estrategia y optimización en las cenas. Ricardo publicaba fotos en Instagram, copas de champán en restaurantes caros, su reloj nuevo, el BMW estacionado frente a lugares exclusivos. Los comentarios lo felicitaban por su éxito. Se veían aliviados, orgullosos, salvados. No tenían idea de que eran inquilinos, de que yo era su casera. Mientras tanto, yo reconstruía mi cuerpo. La fisioterapia progresó de pasos asistidos a caminatas cortas,
De caminatas a trotes ligeros, mi terapeuta me dio permiso para volver al gimnasio. «Estás más fuerte que antes», dijo. «Esa lesión te obligó a reconstruirte correctamente». Entendí perfectamente lo que quería decir. El dolor, cuando se atiende bien, no solo sana, transforma. Financieramente, el mismo principio aplicaba. Una vez que poseí las deudas, los números dejaron de asustarme. Se volvieron herramientas. Yo sabía exactamente cuándo vencían los pagos, cuáles eran los márgenes, qué tan frágil era todo bajo la superficie brillante. La primera señal de problemas vino cuando mi padre llamó, semanas después del acuerdo. Su tono era casual, pero forzado. «Oye, hija», dijo, «no hemos hablado en un rato». Mantuve mi voz neutral. «He estado en rehabilitación». «Ah, claro, claro», dijo rápido. «¿Ya caminas?» «Sí». «Qué bueno». Pausa. «Nosotros hemos estado ocupados, arreglando el departamento de la playa. Quedó increíble». «Me alegro». Esperó que preguntara más, que mostrara interés. Cuando no lo hice, aclaró su garganta y terminó la llamada. Anoté la fecha en mi calendario. Gente como mi padre necesita audiencia. Cuando dejas de aplaudirlos, se ponen nerviosos. El intermediario enviaba reportes mensuales de cumplimiento. Limpios, aburridos, llenos de términos legales. Mis padres los leían por encima, estoy segura. Siempre leían por encima lo importante. Las cláusulas estaban ahí, en negritas, fechas de pago, términos de uso, consecuencias por incumplimiento. Asumían que habría flexibilidad. Siempre había habido flexibilidad para ellos. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Llegó diciembre. Y con diciembre, la cena de Navidad. El evento sagrado de mi familia, la mesa perfecta, la comida excesiva, las fotos para redes sociales, el día para demostrar que éramos exitosos y felices. Este año no fue diferente. Ricardo llegó temprano con una botella de vino cara. Mi madre había contratado servicio de catering. Mi padre puso música de jazz en el sistema de sonido nuevo que acababan de comprar, financiado, por supuesto. Yo llegué al final, caminando sin ayuda por primera vez en meses. Todos se callaron cuando entré. «¿Estás caminando?», dijo mi madre sorprendida. «Sí», respondí simplemente. Mi padre me abrazó, palmeándome la espalda. «Sabía que lo lograrías. Eres fuerte». Como si mi fortaleza hubiera sido suficiente, como si su rechazo nunca hubiera pasado. Durante la cena, Ricardo levantó su copa. «Brindo por la familia», dijo, «y por trabajar con gente que entiende el valor real, no como esos bancos que solo ven números». Risas. Acuerdo. Yo bebí agua y no dije nada. Estaban celebrando en una casa que yo poseía, con crédito que yo controlaba, felicitándose por haber superado un sistema que nunca entendieron. 3 semanas después, ocurrió la primera violación del contrato. No fue dramática, nunca lo es. Un pago estaba programado para el día 15. El sistema envió recordatorios el día 10, el 12, el 14. Ninguno fue leído. Mi padre intentó procesar el pago la noche del 15, a las 11:47 p.m., asumiendo que el sistema lo tomaría. No lo hizo. Había un periodo de gracia hasta las 11:59 p.m. A las 12:00 a.m. del día 16, el contrato se terminó automáticamente. A las 8:00 a.m. se presentaron los avisos legales. Vi la confirmación aparecer en mi pantalla. Limpia, irreversible, final. Luego programé la reunión. El intermediario la presentó como una reunión de cumplimiento rutinaria. Mis padres llegaron molestos, no preocupados. 20 minutos tarde, exigiendo café. «¿Dónde está el director?», preguntó mi padre con irritación. «No tenemos tiempo para asistentes». Yo ya estaba sentada en la cabecera de la mesa cuando giré mi silla hacia ellos. Por un segundo, no me reconocieron. Luego la sonrisa de Ricardo se congeló. El rostro de mi madre palideció. Mi padre abrió y cerró la boca, buscando palabras. «Hola», dije con voz pareja. «Mamá, papá, Ricardo».
El silencio fue denso, pesado, absoluto. Yo estaré manejando esta reunión, continué, porque soy la dueña de todo. Las palabras aterrizaron exactamente donde quería. Mi padre se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el piso. «Esto es una broma de mal gusto». «No», respondí, «es un contrato legalmente vinculante que ustedes firmaron». Desplegué los documentos uno por uno sobre la mesa. La compra de deuda, el acuerdo de venta y arrendamiento, el pago perdido, la cláusula de terminación que no habían leído. Mi madre comenzó a llorar, no las lágrimas elegantes que usaba en público, sino algo crudo, feo, aterrorizado. «Nos engañaste», susurró. «Nos traicionaste», negué con la cabeza lentamente. «Ustedes firmaron cada página con testigos, todo legal». Ricardo se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. «No puedes hacer esto. Somos tu familia». «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera nueva. ¿Dónde estaba la familia cuando estaba paralizada en un hospital? Cuando el doctor dijo que necesitaba cirugía urgente o quedaría en silla de ruedas para siempre. Mi padre levantó la voz, las amenazas saliendo rápido. Habló de abogados, de exponerme públicamente, de arruinar mi reputación, de cómo me arrepentiría. Y entonces, inevitablemente, se le escapó. «De todos modos tenemos dinero que tú no sabes. Cuentas protegidas, offshore, nunca podrás tocarlo». Sonreí. Por primera vez en toda la reunión, sonreí. «Lo sé», dije tranquilamente. «Por eso reporté esas cuentas al SAT hace 3 semanas, con documentación completa». El silencio fue absoluto. «¿Qué?», susurró mi madre. «Evasión fiscal, lavado de dinero. Cuentas no declaradas, todo documentado». Deslicé otra carpeta hacia ellos. «Los agentes ya tienen todo». Ricardo se puso blanco como papel. Dejé que el peso de eso se asentara. Luego me levanté, caminando perfectamente, sin cojear, sin dolor. «Tienen 48 horas para desalojar la casa», dije. «El departamento de Cancún ya está en proceso de embargo por el banco. Los abogados los contactarán». Salí de esa sala con la espalda recta, la cabeza en alto, cada paso firme sobre el piso de mármol. Afuera el aire era frío y limpio. Saqué mi teléfono y llamé a Mateo. «Empaca tus cosas», le dije. «Compré el taller donde trabajas. Ahora es tuyo». Hubo silencio al otro lado. Luego su voz quebrada. «¿Qué?». «Es tuyo. Escrituras a tu nombre, sin deuda. Tu taller». Escuché sollozos. «No tenías que...». «Sí tenía que hacerlo», lo interrumpí. «Tú vendiste tus herramientas por mí. Ahora tienes un taller completo, con equipo nuevo. Eso es lo que hace la familia real». La caída no fue instantánea. Nunca lo es. Fue una serie de pequeños colapsos uno tras otro, como fichas de dominó cayendo. Mis padres no volvieron a la casa. No podían. Las cerraduras cambiaron esa misma tarde. El aviso legal estaba pegado en la puerta, impreso en papel oficial, con sellos y firmas. Mi madre me llamó primero. Dejé que fuera al buzón. Su mensaje fue largo, incoherente, lleno de súplicas y acusaciones mezcladas. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres, te criamos, te dimos todo». Nunca dijo «perdón por no ayudarte cuando lo necesitabas». Mi padre llamó después, solo furia. «Vas a pagar por esto. Voy a destruirte. Te voy a demandar hasta que no te quede nada». Amenazó con abogados que no podía pagar, con demandas que no procedían, con venganza que nunca llegaría. Cuando terminó solo dije, «El SAT te contactará pronto. Deberías conseguir un buen abogado fiscal». Colgué. Ricardo intentó un enfoque diferente. Me mandó mensajes, decenas. Pasando de la furia a la súplica en cuestión de horas. «Hermana, podemos arreglar esto. No tienes que hacer esto. Piensa en mamá y papá. Esto te va a perseguir toda la vida». No respondí ninguno. 2 días después, apareció en mi departamento. Tocó la puerta por 10 minutos. Gritó desde el pasillo. «Sé que estás ahí. Abre la puerta». No lo hice. Me quedé del otro lado escuchando su desesperación crecer. «¿Todo esto porque no te prestamos dinero una vez?»,
gritó finalmente. «Eres una psicópata». Esperé hasta que se fuera. Luego llamé al administrador del edificio y pedí que lo agregaran a la lista de personas no autorizadas. Esa noche salí a correr por primera vez desde el accidente. Despacio al principio, probando mi cuerpo, sintiendo cada músculo responder. Luego más rápido. Mi espalda aguantó. Mis piernas respondieron. Corrí 5 kilómetros. Lloré los últimos 2, pero no de dolor, de liberación. Pensé en la chica que había estado paralizada en esa cama de hospital, aterrorizada, sola, escuchando a su familia reírse de su situación. Pensé en Mateo llegando con sus herramientas vendidas, con todo lo que tenía, sin dudar un segundo. Esa era la diferencia. Esa era la línea que separaba a la familia real de la familia de sangre. Una semana después, recibí la confirmación oficial. Los agentes fiscales habían abierto investigación formal. Mis padres y Ricardo estaban siendo auditados. Las cuentas offshore congeladas, los bienes embargados. No sentí victoria. Sentí algo más tranquilo, más limpio, justicia. La casa se quedó vacía durante semanas. Pensé que habría drama, escenas públicas, gritos. En cambio, hubo un silencio extraño que se asentó sobre todo como polvo después de una demolición. Mis padres desaparecieron de su círculo social. El club privado canceló su membresía por falta de pago. Ricardo tuvo que devolver el BMW y mudarse a un departamento pequeño en la periferia. Los amigos dejaron de llamar, inseguros de qué versión de la historia creer. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Me enfoqué en reconstruirme. Volví al gimnasio de boxeo por primera vez en 6 meses. Mi entrenador me abrazó cuando entré con lágrimas en los ojos. «Pensé que no volverías», dijo. «Yo también», admití. Empezamos despacio. Ejercicios de sombra, técnica básica, nada de contacto todavía. Pero estar ahí con los guantes puestos, con el olor familiar del gimnasio, con el sonido de las bolsas siendo golpeadas, fue como volver a casa. Mi cuerpo respondió. No como antes, mejor, más consciente, más fuerte en los lugares que habían estado rotos. Una tarde, mientras cerrábamos el nuevo taller, Mateo me miró desde el otro lado del espacio recién pintado. «Vinieron», dijo casualmente. Me congelé. «¿Quiénes?» «Mamá y papá». Se quedaron afuera un rato, no entraron. Pude imaginarlo perfectamente. Mi padre con su postura rígida, mi madre retorciendo las manos, mirando el negocio que nunca habían valorado cuando era solo el sueño de su hijo menor. «¿Qué querían?», pregunté. «No pregunté», respondió. «Les dije que este lugar no era para ellos, que se fueran». Lo miré. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía», dijo suavemente. «Tú me devolviste mi vida. Yo protejo la tuya». Mi madre intentó contactarme una última vez. Una carta. Páginas escritas a mano. La leí completa, 2 veces. Escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas, sobre cómo había hecho su mejor esfuerzo, sobre cómo las familias cometen errores. Escribió sobre perdón como si fuera una transacción, como si decir «lo siento» borrara el hecho de que me abandonaron cuando estaba paralizada. Al final escribió «Espero que algún día entiendas por qué hicimos lo que hicimos». Doblé la carta y la guardé. Entendía perfectamente. Habían elegido apariencias sobre compasión, estatus sobre su hija, un departamento de playa sobre mi capacidad de caminar. Entender no significaba perdonar. 6 meses después del accidente, volví al ring. Una pelea de exhibición, nada profesional todavía, pero real. Guantes reales. Oponente real. Dolor real. Gané en el 3er round. Cuando el árbitro levantó mi mano, busqué en la pequeña multitud. Mateo estaba en primera fila, gritando más fuerte que nadie. Mis padres no estaban. Ni Ricardo. No esperaba que estuvieran, y descubrí que no me importaba. Después, en el vestidor, me miré al espejo. Los moretones en mis costillas, la cicatriz en mi espalda, las manos vendadas,
Sonreí. Algunas personas dirán que fui demasiado lejos, que la venganza nunca vale la pena, que debí ser la persona más grande, pero esto es lo que sé. Puedo caminar, puedo pelear, puedo mirarme al espejo sin preguntarme por qué no fui suficiente. No destruí a mi familia. Dejé de protegerlos de sus propias consecuencias, y eso no es venganza, es libertad. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. ¿Crees que fui demasiado lejos o hice lo correcto? Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.